María Mercedes, muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión. Bueno, yo creo que al igual que muchos hermanos ecuatorianos pendientes de la comparecencia del día de ayer, sabe que hay varios elementos que llaman muchísimo la atención. En otras ocasiones, cuando han ido a la Asamblea Nacional, funcionarios o exfuncionarios, sobre todo personas que estuvieron privadas de libertad, iban esposados. Yo no sé acá por qué tanto privilegio con el señor Pablo Celi, que lo único que hizo cuando llegó a la Asamblea Nacional fue fustigar contra los legisladores, en especial contra la bancada de UNAS, y evidentemente dejó entrever que el economista Rafael Correa todavía le sigue robando el sueño, ¿no? Tiene una rarita fijación con el economista Correa, pero al final del día, dentro de esta comparecencia, parecía el pájaro disparando las escopetas, el acusado acusando, cuando debía el señor presentar sus pruebas de descargo, evidentemente, porque no puede ser posible que la función de transparencia, la que es llamada a cuidar los recursos y los bienes de todas y de todos los ecuatorianos, esté en este momento detenido, acusado por delincuencia organizada, y va a la Asamblea Nacional a despotricar contra adversarios políticos que él no debería tener, dicho sea de paso, ¿no? Pero a despotricar contra los legisladores, a despotricar contra líderes de la Revolución Ciudadana y no a defenderse. Se le cuestionó el llamado que hizo la Comisión de Fiscalización a ciertos personajes, a los que señaló como personas descalificadas, y aseguró que se trata de un sainete decadente. ¿A quién se refería? Mire, más que referirse a las personas que han comparecido, no sé a quién se refería el señor Celi. Realmente he estado dándole seguimiento, hubo hasta un día donde no fueron funcionarios a comparecer, pero más allá de quienes fueron a la asamblea, en este caso el juicio es contra el señor Celi, y él fue claro, él dijo que se ha satanizado el desvanecimiento de las glosas, que desvanecer no es ilegal, pero evidentemente es ilegal cuando el perjuicio va para el Estado ecuatoriano. Claro, y cuando en este momento está siendo investigado por estos casos. Él dice que él lo que investiga son los procesos, eso dijo, y que por eso no era ilegal el desvanecimiento de una glosa, pero si es que el proceso está correcto, entonces no debería haber glosa. Es como contradictorio lo que dijo. Por supuesto, y ahí justamente, mire, aquí yo creo que más allá de las ideologías políticas de los legisladores que en este momento estamos en la Asamblea Nacional, y yo creo que usted con la experiencia que tuvo por su paso en la Asamblea Nacional, sabe que hay intereses nacionales que están por encima de cualquiera una de estas tendencias. Y en este momento el pueblo ecuatoriano exige respuestas. Vuelvo a insistir en el tema de la función de transparencia. Una persona que estuvo arrogándose funciones, porque recordemos que es uno de los causales por el cual ha sido iniciado este juicio político. El señor nunca tuvo su acción de personal. Se ha demostrado hasta la saciedad que él estuvo ahí usufructuando de ese puesto, y digo usufructuando de ese puesto porque ya se está demostrando, según avanzan las investigaciones en la Fiscalía General del Estado, que esto ha sido una red de corrupción, pero de niveles descomunales, ¿no? Y que posiblemente estos tentáculos de la corrupción todavía estén en la Contraloría General del Estado, pues ha sido designado de manera ilegal y legítima, mientras estaba detenido en la cárcel C4, el señor Pablo Celi, designa al señor Carlos Riofrío, una violentación de procesos, créame, de otro nivel, algo nunca antes visto en el Ecuador, pero al final del día, dentro del proceso del juicio político que se ha llevado dentro de la Comisión de Fiscalización, yo felicito la labor que han realizado los legisladores, pero sobre todo, viendo la actuación del señor Celi el día de ayer, felicito su paciencia de nadie haberse levantado a aclararlo a ese señor y decirle que no tiene la solvencia moral para en ese momento estar agrediendo a los legisladores. Valentina Zárate fue una de las comparecientes, y ella también dijo que ni así lleven a un cura o a un rabino se puede salvar esta institución, que hay que hacer una reingeniería total de la institución. Dejó entrever, Pablo Celi, quiénes serían las personas o quiénes son los grupos interesados en tomar el control de la Contraloría General del Estado, porque así lo ha dicho, que el interés de este juicio político es tomar el control de la Contraloría General del Estado. Mire, eso de quién toma el control, bueno, ahí yo sí desconozco en este momento si será el gobierno nacional, si será una bancada, si será la otra. Los que están cogobernando en este momento con el señor presidente Lasso, pues ellos sabrán a quienes quieren impulsar para la Contraloría General del Estado. Recordemos que en su momento se escuchaba el nombre de Dora Ordóñez.
pero significa que el señor Pablo Celi dice que se buscan los intereses de la Contraloría General del Estado cuando el señor ha sido acusado de perseguir a través de su encargo dentro de la Contraloría General del Estado. Además, muy importante lo que usted acaba de mencionar, las declaraciones de la señora Valentina Zárate, ¿no? Contundentes. Es decir, lo que yo le mencionaba, los tentáculos de la corrupción aún se apoderan de la Contraloría General del Estado, más cuando tenemos a un designado, no, y un funcionario de la Contraloría, el señor Carlos Río Frío, que dicho sea de paso, ha comparecido a la Asamblea Nacional, pero la semana pasada se excusó de asistir a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, donde se asistieron 3 funcionarios más que son de carrera y que nos estaban explicando dentro de esta comisión cómo se había llevado adelante la designación. Y se dijeron declaraciones terribles. Y resolución de la mesa fue enviar toda esta sesión, la integridad de la sesión, a la Fiscalía General del Estado, porque ni siquiera sabían cómo habían hecho la designación del señor Carlos Río Frío, si era puño y letra, si habían sacado el documento de la Contraloría, que lo llevó el abogado personal del señor Pablo Celi. Imagínense, hasta estando en la cárcel, el señor seguía haciendo el teje y maneje de una función de transparencia. Entonces yo creo que más allá de lo que se va a censurar, en este caso yo considero que se debe censurar porque todavía está sustanciándose el juicio, ¿verdad? Pero yo creo como ciudadano y como legislador que los causales y los motivos son contundentes y debe ser censurado el señor Pablo Celi porque no puede ser destituido, ya el señor ya renunció. Típica acción de un cobarde, no dar la cara, pero que sea censurado por la Asamblea Nacional más allá de lo que la Fiscalía General del Estado y la Justicia tengan que resolver adelante. No, el pueblo ecuatoriano lo que quiere son respuestas. Bueno, según lo que usted me dice, hay elementos de convicción para censurar a Pablo Celi, pero esta sería una censura de carácter moral, ¿no? De ahí viene realmente lo que diga la justicia, ¿no? Las investigaciones que arrojen y que tenga la Fiscalía para sustentar un posible juicio de Pablo Celi. Pero la semana pasada hubieron denuncias, se puede llamar así, de ciertos grupos de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el mecanismo o el reglamento para la elección del nuevo Contralor General del Estado. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional para investigar lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, ese Consejo de Participación Ciudadana yo también me he expresado muy claro, ¿no? En su momento, y se han mantenido todavía con una actitud timorata, ellos lo que debían hacer, no tenían la capacidad de encargar, eso es clarísimo, trataban de que la Asamblea les dé haciendo la tarea, solicitaban a la Asamblea que les digan cuál es el mecanismo, cuando ellos tenían que haber elevado la consulta a la Corte Constitucional, así como lo hizo en el 2018 el Trujillato, y de esa aberración salió el encargo al señor Pablo Celi hasta supuestamente tenía que quedarse hasta el final del periodo de Carlos Polis, ¿no? Entonces, ahora el Consejo de Participación Ciudadana comunicó a la Asamblea Nacional, le digo porque asistieron a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, los 7 consejeros, e informaron que ya están socializando del mecanismo de cómo se va a llevar adelante el concurso de méritos y oposición para la designación de autoridades de control, entre ellas el Contralor General del Estado. Pero también alertaron que necesitan recursos para llevar adelante estos concursos. Entonces también así mismo hacer el llamado de atención al Ejecutivo para que le preste atención al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que existan los recursos necesarios y en el menor tiempo posible, que según los consejeros se llevaba entre 6 y 8 meses poder llevar adelante el concurso de méritos y oposición, se pueda resolver ya esta situación. No puede ser posible que tengamos en acefalía, y le digo porque para mí el señor Río Frío no es el contralor encargado o el subcontralor encargado, no puede, es el subrogante, esa figura no existe, ¿no? Pero hasta eso, que realmente se vaya saneando técnica y administrativamente la Contraloría desde adentro, acogiendo las declaraciones de la señora Valentina Zárate, que mencionaba que desde adentro es la podredumbre, ¿no? Pero ya es la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el respaldo del Ejecutivo, que le asigne los recursos necesarios para que ya salgamos de esta situación. Esperamos que no sean los 8 meses, que sean los 6 meses que ellos han mencionado.
Son las 5 de la tarde, ya con 28 minutos, y queríamos su último comentario respecto a lo que sucederá en los próximos días en la Asamblea Nacional, una vez que se conozca el resultado del informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Bueno, como le decía, yo creo que hay los causales suficientes para que el informe de la comisión por mayoría, ¿no? Recordemos que puede también haber un informe de minoría, que el informe de la comisión tenga los elementos necesarios y requeridos, no solamente para la censura del señor Pablo Celi, sino para que estos elementos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que lleva adelante también esta investigación contra el señor Pablo Celi, no por delincuencia organizada. Así que esperemos y confío plenamente en el trabajo de los compañeros legisladores, de los 9 legisladores que conforman la Comisión de Participación, de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Tenemos 3 delegados de la bancada de UNES, el compañero Roberto Cuero, Cops Córdoba y María Gabriela Molina, y el interpelante es el legislador Juan Cristóbal Lloret de la bancada de UNES. Mire, más allá de la organización que presentó el juicio político, porque esto viene ya de mucho tiempo atrás, más allá de los legisladores que conforman la Comisión de Fiscalización y Control Político, los 137 legisladores de la Asamblea Nacional tenemos la responsabilidad histórica de tomar una decisión para satisfacer las necesidades de justicia y verdad que tiene el pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que malos funcionarios que han hecho tanto daño al país se vayan de esos cargos sin responderle al pueblo ecuatoriano, sin ser censurados por la política y también que respondan ante la justicia. Son las 5:30 en punto y le agradecemos a Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES, por haber estado esta tarde aquí en la mesa de Hasta las 7. Noticias de última hora hasta las 7. 17 horas con 20, a ver si me ayudas por favor, con 30 minutos ahí, un poquito medio tarde.